Bueno, pues hace mucho tiempo tengo pensando hacer esta presentación. Yo duré 7 años tomando clases de educación financiera desde el 2010, casi 7 años, desde el 2017 a la fecha. Este año, en abril, fue las últimas clases que tomé. En 2017 tenía un año más o menos de haber abierto Rojas y todo el año del 2016 al 2017 yo trabajé la recepción en Rojas junto con el que se quedó de manager ahí, que era Franco. A ustedes no les tocó conocerlo. Franco estuvo trabajando conmigo y en ese tiempo yo tenía un amigo que acaba también de abrir un negocio ahí cerquita y de vez en cuando convivía con él. Y él fue el que platicando, cuando íbamos a comer, platicando con él, me recomendó, me dijo, oye, pues todas estas ideas que traes y todas las inquietudes que traes, me dijo, yo conozco una persona que da seminarios de educación financiera, deberías de buscarlo. Entonces busqué uno de sus seminarios y la primera vez que fui a un seminario de él fue en noviembre del 2017. Y después del seminario, él nos invitó a unas clases los lunes, todos los lunes, desde el 2018, empezando el 2018 hasta este año. Eh, yo fui a clases de educación financiera y lo que él enseña es es algo muy, el concepto es algo muy básico, pero incluye muchas cosas que es en sí la libertad financiera o la independencia financiera, que bueno, en realidad libertad y independencia es un poquito diferente. Al final de cuentas, el objetivo de lo que él enseñaba era la libertad financiera. Yo en ese punto estaba más o menos en un punto medio, pero pues la verdad de lo que aprendí los últimos 6, casi 7 años que estuve con él, pues la verdad es de que sí aprendí bastante. Y me ha servido mucho porque pues incluye, y ahorita vamos a ver los temas, incluye desde cómo pagar tu deuda, cómo, si tienes negocio o eres empleado, cómo ahorrar, cómo manejar lo que viene siendo pues tus entradas, tus salidas, tus gastos, qué es lo que hay que cuidar. Y entonces, de ahí, hace muchos años, yo tuve la idea, y que fue lo que eh, pues, hice partícipe a principio de este año, que fue lo de que ustedes como empleados invirtieran conmigo. Muchas de las cosas que yo me di cuenta cuando los invité es de que pues algunos de ustedes en la situación en la que estaban, pues no tenían la capacidad para invertir. Algunos sí, algunos no, y había muchas dudas. Entonces dije, bueno, si les enseño los conceptos de lo que es una inversión y si les enseño lo que yo sé, puede hacer de que se les haga más fácil, que sea más fácil para ustedes al final de cuentas invertir conmigo. Pero si ustedes terminan invirtiendo conmigo o no, pues estas son cosas que a mí me gusta compartir, son cosas de las que estoy constantemente hablando porque a mí la verdad pues, me han servido mucho y me han permitido llegar pues hasta donde estoy ahorita. Entonces, ese es el objetivo al final de cuentas, es enseñarles a ustedes lo que yo he aprendido en los últimos años, cómo obtener o cómo llegar a la libertad financiera. Porque la libertad, una de las cosas o las primeras cosas que yo aprendí y de las cosas que enseña, la persona que a mí me enseñó las cosas a las que yo iba, él se llama Alex Barrón. Él es un inversionista de Wall Street que vive aquí en El Paso, su familia es de Juárez y las clases que él las daba, pues yo tomé todos sus seminarios, todo lo que él enseñaba y lo hace desde un lado de, sinceramente, querer enseñarle a la gente, tiene una motivación de enseñarle a la gente lo que es la libertad financiera, cómo la logró y enseñar pues aparte todos los conceptos de libertad financiera que los vamos a ver aquí. No vamos a ver todos. Yo hice un programa más o menos como de 6 semanas porque a mí lo que me interesa al final de cuentas es darle lo básico. Si quieren, más adelante podemos extender algunas de las clases, sobre todo las de inversiones y cosas por el estilo. Eh, podemos hablar un poquito más a fondo, pero pues en estas 6 semanas yo pretendo enseñarles lo que yo aprendí durante todos estos años. Y no solo eso, porque muchas de las cosas yo ya las traía, o sea, yo empecé
Yo me gradué de mi carrera en el 2002 y hice maestría y salí de la maestría en el 2004, salí de UTEP. Soy ingeniero eléctrico, tengo una maestría en ingeniería de manufactura, trabajé para la compañía donde yo, antes de venir a regresarme al Paso, yo estaba en un pueblito aquí cerquita de Odessa que se llama Monagens. Ahí yo no era residente ni ciudadano ni nada, yo vine de la ciudad de Chihuahua, no sabía hablar inglés cuando llegué aquí, tenía 17 años, o sea, literal, así había cosas que me tenían que firmar mis papás para poder entrar a la universidad porque yo era menor de edad y pues me tenía que salir de la oficina y hacerle como que pues, a veces mis papás no, mi papá estaba en Juárez en ese entonces, mi papá ya falleció, pero en ese entonces mi papá trabajaba en Juárez y pero no siempre me acompañaba. Las primeras veces que fui a UTEP fui solo, este, y había cosas que me tenían que firmar mis papás, entonces literal me salía de la oficina y hacía como que mis papás me firmaban y pues yo firmaba y me regresaba a la oficina y de estudiantes internacionales y entregaba los papeles que ellos me pedían. Obviamente, pues con el consentimiento de mis padres, yo firmaba todo eso, pues, porque yo estaba ahí con el consentimiento de ellos, inscribiéndome en la universidad. Entonces, ya terminando, pues empecé sin hablar inglés, entonces todas fueron clases remediales al principio, tardé eh, 6 años en graduarme de la carrera porque prácticamente el primer año y fracción fue puro aprender inglés, no pude tomar ninguna clase de mi carrera y la otra cosa es de que yo tenía que trabajar para pagarme la universidad, porque a pesar de que mi mamá me apoyó, en ese entonces estaban pasando ellos por una situación muy difícil, que al final de cuentas fue lo que me cambió a mí la vida y mi perspectiva de por qué yo busqué la libertad financiera, pues viene desde mi infancia. Mi papá tenía su propio negocio, él era arquitecto, mi mamá era maestra y pues de ahí viene, pues de hasta cierta manera fue un trauma porque ellos batallaron, en algún momento les fue muy bien y luego de repente en la devaluación del 88, yo tenía 9 años, iba a cumplir 10 años, pues prácticamente perdieron todo, incluyendo la casa que estaba hipotecada. Entonces para mí me creó como un trauma, de alguna manera mi relación con el dinero siempre fue difícil. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, pues yo tenía dos trabajos en el trabajo de la universidad y conseguí un trabajo por fuera que no me permitían, o sea, nomás en la universidad, si eres estudiante internacional, no te dejan trabajar fuera. Pero fue antes de lo de las Torres Gemelas, entonces, del 2001, yo llegué en el 96 a UTEP y la verdad es de que pues estaba más relajado el asunto, no batallé para conseguir trabajo por fuera, cosa que ahorita pues es mucho más difícil, ¿no? Entonces tenía dos, a veces hasta tres trabajos y así fue como me pagué la universidad. Mi mamá me apoyó inicialmente y pues recibí ayuda a veces mi hermana me pagó un año de universidad, o sea, de donde pude fui pagando y a gritos y a sombrerazos terminé la universidad. Me quedo a la maestría, yo ya quería salir a trabajar, por circunstancias de mi visa me tuve que quedar a la maestría, me quedo a la maestría es lo que me permitió al final de cuentas salir a encontrar un trabajo y hacerme residente. Así fue como con la maestría me abrió las puertas a la residencia, yo me hice residente en el 2007 me parece, y fue el mismo año en octubre del 2007, fue el mismo año que yo compré casa. Entonces, estaba yo trabajando en la compañía donde yo estaba, duré 7 años ahí, empecé ahí mi primer negocio y de ahí surgió lo de el capital para regresarme al Paso, comprar Julians. Fueron muchas cosas. Más adelante se los voy, cuando lleguemos al punto de inversiones, les platico la historia completa de cómo yo llegué al Paso y cómo compré Julians. Yo no abrí Julians, Julians tiene aquí desde 1966, soy el cuarto dueño. Eh, yo tenía 7 años trabajando para la compañía que estaba, compré la casa y la arreglé y la vendí. Y entonces me regreso al Paso y con ese dinero doy el enganche para Julians. Así empecé yo, no sabía yo nada de perros, no soy veterinario, no nada. Y la verdad es de que pues a mí me sirvió mucho ese tiempo que yo estuve fuera, porque todo el tiempo que yo estuve fuera estuve con la intención de tener mi propio negocio. Lo primero que me di cuenta cuando llegué a trabajar para alguien es de que pues con un solo trabajo, 40 horas a la semana, no te alcanza. Es algo de lo que yo les he comentado a ustedes. Necesitamos hacer, o sea, cualquier persona necesita hacer algo extra, o sea, ya sea dentro o fuera del trabajo para poder ganar más.
Y uno de los trampolines que les digo, cuando lleguemos a la parte de inversiones en bienes raíces, particularmente el hecho de haber comprado la casa esa que compré yo ahí en Monagens, me permitió a mí al final de cuentas venderla, sacar una ganancia. Yo viví en esa casa por 4 años, del 2007 al 2011. La vendí y tuve una ganancia significativa en la casa, porque cuando ya la compré, pues estaba como en muy malas condiciones. Yo la arreglé durante los 4 años que viví en ella y creo que se desconectó Alessandra. A ver si ahorita vuelve a entrar. Aquí estoy yo, ¿eh? Sí, entonces vendí la casa, con ese dinero me regresé al Paso, di el enganche de Julians, lo demás, ahí está. ¿Sí me escuchas, Alessandra? Sí, solo que no sé por qué se salió. A lo mejor tu conexión o no sé. Sí, sorry. Si no, no te preocupes. Entonces, yo vendo esa casa, me vengo al Paso con la intención, como les digo, con más detalle les platico después cómo llegué yo a comprar un negocio, porque mucha gente piensa como de que, o sea, llegaste, compraste un negocio y que ya estaba hecho, y no es así. O sea, mi proceso para llegar a comprar Julians, pues fue un proceso largo, hasta que, bueno, yo llegué y terminó negociando el precio del negocio y los pagos y todo. La dueña anterior acepta y ya me quedo yo con el negocio. Entonces, en ese entonces, pues nada más estaba Laura, Daniel, Juan y el hijo de Laura, Oscar. Y había una muchacha que trabajaba medio tiempo, pero, o sea, no, hacía bien poquito grooming. A los 6 meses de que que me hicieron el traspaso del negocio, yo abro la primera guardería que estaba aquí enseguida del local de Mesa, y luego ya después esa la cambiamos en el 2018. Eso fue en el 2012. En el 2011 compro Julians, 2012 abro la primera guardería, 6 meses después, que esa fue otra bronca que después les platico. Y luego ya en el 2016 abrimos Rojas y 2018 cambiamos la guardería que estaba aquí enseguida del de Mesa, la cambiamos para acá, para Desert. Entonces yo empecé con 4 empleados, era yo trabajando la recepción. Yo había dejado mi trabajo, me regresé al Paso, compré Julians en un proceso como de 6 meses, y luego ya después de eso abro la guardería, el negocio empieza a crecer, pues me fui de 4 a 6 a 8 empleados, y luego pues así fue creciendo. Ahorita somos 24. Bueno, 23, 24 conmigo porque ya no está trabajando Jonathan, pero bueno, o sea, somos 24 en total, incluyendo a Derek y a los bañadores, que aunque no son tiempo completo, pues son parte del equipo de Julians. Y así creció el negocio, pero yo en el 2016, que yo había abierto Rojas, pues me había endeudado. 2017 empiezo con la inquietud otra vez de bienes raíces, como de que había posibilidad, si yo ya lo había hecho una vez, de remodelar una casa. Dije, bueno, pues vamos a probar suerte aquí en El Paso con bienes raíces. Yo para ese entonces, 2015, me casé, nació mi niño, el más grande. Obviamente, pues sí, el siguiente, o sea, mi siguiente, Dariel nació en el 2020, fue niño pandemia, pero yo ya estaba casado desde 2015. Yo teníamos prácticamente 2 años, mi esposa y yo viviendo juntos, y luego ya nace mi niño, y todo esto estaba pasando, lo de abrir Rojas, lo de las casas, en el inter en que nació mi niño, hasta que cumplió como 3 años, prácticamente yo levanté la que fue en el 2018, que entré a las clases de educación financiera, y fue una de mis motivaciones. Fue porque después de 3 años de haber abierto Rojas y de haber estado en lo de las remodelaciones de las casas, yo levanto la cabeza de donde estaba así concentrado, y ya habían pasado 3 años, mi niño o sea, pasaron 3 años así de volada. Y eso la verdad como que me preocupó. Entonces yo seguía, o sea, como que no avanzaba, no había, no, pues sí, 3 negocios, ya tenía 3 locales y hacía bienes raíces, y o sea, yo quería seguir creciendo, pero seguía en deuda y no sabía qué era lo que pasaba. Entonces cuando me topó este amigo, que les digo que cuando abrimos Rojas, este amigo con el que yo iba a comer, al que veía seguido, que me dice, vete a las clases de Alex Barrón, ve a los seminarios de él enseña todas estas inquietudes que tú traes, él las enseña ahí. Entonces yo empiezo a tomar las clases, ¿no? En el 2017 fue el primer seminario que yo tomo. El seminario así se llama, Libertad Financiera.
todavía los da, que hay algún seminario próximo, porque los da gratis, creo, o cobra muy barato, creo que te cobra una cuota, pero muy leve. Entonces, y te da los libros y aparte la cuota él la da como en donación a una de las causas que él apoya. Pero, anyways, tiene ese seminario. El contenido de lo que yo enseño aquí es mi experiencia más lo que yo aprendí por medio de Alex y es lo que les quiero compartir. Entonces, ese es el preámbulo o esa es la introducción de cómo yo llegué con la inquietud de enseñarles a ustedes. Al final de cuentas, pues a mí me gusta pues todo todo este asunto pues, de impartir clases, por eso me hice instructor, por eso yo le doy las instrucciones a los empleados de Julians. Yo me certifiqué como instructor para darle las certificaciones que pide la ciudad. Es algo que me gusta, la verdad. Y este tema me apasiona. El tema de la libertad financiera es algo que yo, así como cuando empecé con Julians, que yo no sabía nada de perros y que me metí tanto que aprendí tanto del negocio y aprendí tanto de los perros, que mucha gente piensa que yo soy veterinario o sea, de profesión. Pues la realidad es de que es como parte de mi personalidad, me gusta aprender las cosas. Si no le sé, trato de aprenderlo y fue el caso con la libertad, o sea, con la educación financiera en general. El objetivo al final de cuentas es la libertad financiera, pero pues todo lo que vamos a ver es parte de una educación financiera y es algo que, que fue lo que yo aprendí. O sea, una de las primeras cosas que enseña Alex en los seminarios es esto, y esto yo lo saqué a conclusión de que el, el, el progresar económicamente es algo que se puede aprender. No, no es una varita mágica, no pasa por suerte, no pasa o sea, por hechos azarosos de la vida. Si uno se propone y aprende, el progreso económico y el salir adelante y el que seas una persona de éxito pasa por default, o sea, es algo que te va a pasar por default. Entonces, es lo que yo les vengo a enseñar a ustedes. Y no me importa que sea una persona, o sea, me da mucho gusto que sean ustedes dos, Alessandra y, Elena. Si fuera nada más, inclusive nada más una persona, yo encantado de todas maneras. Esperemos que más adelante se sumen más o que más adelante si vuelvo yo a dar el seminario o las clases que se sumen más, porque al final de cuentas pues lo hago para ustedes y espero que les sirva mucho porque pues a mí me ha servido mucho y al final de cuentas eso es lo que ese es mi objetivo. Entonces, esa es la introducción. La introducción pues era prácticamente decirles quién soy yo, o sea, y en esta foto de este slide pongo, soy yo en el 2007 cuando compré la casa, ya tenía mi troca y empecé con lo de la casa, y en el 2011 fue cuando compré Julians, que esta fue de las primeras fotos que tomé yo del local en ese entonces, está igualito, no le hemos cambiado nada por fuera. Y de ahí vino, o sea, vino de una idea, de un deseo de querer hacer algo distinto. Lo primero que yo me di cuenta cuando yo empecé a trabajar, a mí me pagaban $500 a la semana como ingeniero en el 2004, cuando yo empecé a trabajar, me pagaban $500 a la semana con ingeniero con maestría. Y la verdad es de que, pues sí, no era un salario suficiente. O sea, lo puedo ver y es algo que hemos comentado, eso lo estamos platicando el otro día, inclusive con Elena. O sea, y a lo mejor te lo comenté a ti, Alessa, pero pues aquí la realidad de las cosas es que necesitas al menos un sueldo similar al que ustedes tienen. O sea, es decir, cómo la hacen las parejas, o sea, o cómo la hacen las personas, pues en pareja, ¿no? O sea, regularmente es el sueldo de la esposa y el sueldo del esposo en lo que, inclusive o sea, aunque yo les pagaba, si les pago $20 en 40 horas a la semana, siguen siendo $600, o si les pago $20 la hora. O sea, y fue lo primero que yo me di cuenta porque yo ganaba $500 y luego me subieron el sueldo, o sea, pues $500 son $500 a la semana, son 52 semanas, yo ganaba $26,000 al año en ese entonces, en el 2004, como ingeniero, una profesión. Y luego de 26 me lo subieron a 44 y para cuando yo salí de ahí de trabajar con ellos, yo ganaba
casi $60,000 al año, que fue en el 2011. Era muy buen sueldo, pero neto, o sea, en realidad así lo que me quedaba después de que me quitaban impuestos, pues porque yo era soltero, no tenía niños, no nada. O sea, de los $55,000 eran 1,000 más comisión, eran como 1,300, creo. A ver, vamos a hacer la conversión así rápido para no contarles mentiras, pero yo ganaba prácticamente, si son $1,057. Este, y el del cheque, pues ya después de impuestos, pues te quitan como una cuarta parte, ¿no? Entonces, de irme a ganar $500 a que era un sueldo de 26, prácticamente lo hice más del doble cuando salí y aún así, después de impuestos, el cheque a la semana me quedaba como de $800, que es algo significativo, o sea, de ganar 500 a 800 está suave, pero pues después de pagar impuestos, pues no te quedaba nada, o sea, $300 de diferencia de cuando empecé a cuando salí. Entonces fue lo primero, o sea, yo cuando me subieron el sueldo que yo dije, o sea, 50 y tantos mil dólares, qué padre. Y luego te llega el primer cheque y te quitaron, o sea, una cuarta parte de lo que ganaste y en impuestos y ya, o sea, se acabó el cheque, o sea, fue así, pues sí, casi me doblaron el sueldo. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? O sea, ¿dónde está el dinero? Entonces, en ese entonces, más o menos como en esa época, 2006, 2007, en el 2005 creo que salió YouTube y no fue cosa muy grande, o sea, empezaron a salir los videos y todo. Y me acuerdo que como en el 2007 fue la primera vez que yo vi un video y se los voy a compartir ahorita porque existe hasta la fecha. Creo que es el video original, se parece mucho, lo he visto en la versión original y alguna vez me lo topé, pero les quiero poner este video porque es el primer video que yo vi, que yo tenía muchas dudas del dinero, pues porque decía, pues, ¿qué onda con el dinero? ¿Qué onda con los impuestos? ¿Qué onda? Entonces, ese es al final de cuentas, esta primera clase vamos a hablar de qué es el dinero. Antes de llegar ahí, les quiero compartir el objetivo de estas 6 semanas. El objetivo es lograr el aprendizaje de la libertad financiera a través de la educación. Y esta es la educación de la que me refiero, porque la educación de la escuela nunca te va a enseñar estas cosas. O sea, de hecho, la escuela es parte del sistema del gobierno y no quiero sonar como a que teoría de conspiración, pero pues a ellos no les conviene que la gente esté educada. O sea, quieren a alguien que trabaje y que, o sea, que sea fiel empleado y pague impuestos y se meta en esta que le llaman la carrera de la rata, ¿no? De que te vas endeudando y sales de la escuela y ya sales con deuda y todas estas cosas y la gente no los ve. A mí nadie me lo enseñó. O sea, mis papás no tenían educación financiera y es algo que son patrones que se repiten si no les pones un alto. O sea, mis papás venían de familia que en algún momento igual también les fue bien y luego lo perdieron todo. Y luego mis papás igual, o sea, en el caso de mi mamá, o sea, mi abuelito tenía rancho y sembraba y ganado y tenía una concesionaria de la cervecería, pero luego si no tienes educación financiera, pues llega el momento en que aunque tengas mucho dinero, pues si no sabes manejarlo, pues lo vas a perder. O sea, no importa si ganas 26 o 44 o $55,000, o sea, si no sabes cómo funcionan los impuestos, si no sabes cómo funcionan los bancos, si no sabes cómo funciona la deuda, si estás gastando más de lo que ganas, pues llega un momento que a mí me pasó, o sea, llegó el 2018 y yo busqué aprender, o sea, porque dice, te estoy haciendo todo, pero algo no estoy haciendo bien porque, pues, porque tengo tanta deuda y porque estoy tan endeudado y porque siento que no avanzo en el negocio. Y fue cuando me topo con la educación financiera y con este concepto de libertad financiera. Y es el objetivo al final de cuentas y que ustedes, lo que yo sé, pues ustedes lo aprendan también. Entonces, en las próximas 6 semanas vamos a hablar de lo que es, bueno, el día de hoy vamos a empezar ya empezamos con la introducción, pero vamos a hablar de lo que es el dinero, lo que es una reprogramación financiera, porque todos tenemos un chip que, que nos metieron desde niño, desde conceptos de que el dinero no crece en los árboles, los ricos son, la avaricia es mala, todas estas cosas que te van programando desde niño y crece uno con esa educación. Entonces necesitamos como que sacar el chip que nos pusieron desde niños
reprogramarlo y luego pues volvernos a meter. O sea, porque la verdad es de que, bueno, al menos en mi caso, a mí nunca mis papás me enseñaron una hoja de balance y yo no sabía nada de impuestos, yo no sabía nada de tarjetas de crédito. Cuando recién llegué aquí al Paso, pues todo el mundo te ofrece tarjetas de crédito, pues yo nunca había manejado una tarjeta de crédito, mis papás, me imagino que mi papá tenía crédito, no sé, pero yo no sabía usarlo. Aplico para 2 o 3 tarjetas, todas me las dieron y todas, o sea, las dejé de pagar. Total, de que eché a perder mi crédito recién empezado. Y luego salgo de la universidad con maestría y con todo y tenía tan mal crédito que sí, pues mucha maestría y todo, pero no me soltaba ni un teléfono celular, o sea, no era como que yo podía ir a AT&T o a T-Mobile o a Verizon y deme un teléfono porque pues te corrían el crédito y o lo tenía que pagar en efectivo o tenía que dejar un depósito, cosas por el estilo, porque pues luego eché a perder mi crédito porque nadie me enseñó nada de eso, que es bien importante, sobre todo aquí en Estados Unidos, o sea, manejar el crédito. Es uno de los temas. Antes de hablar de crédito, vamos a hablar de cómo salir de deuda. Vamos a hablar también de, pues, de las entradas, las salidas, sus gastos, su salario, sus ahorros, y luego también balancear, o sea, vivir por debajo de lo que ganas, cómo hacerle, porque es la única manera al final de cuentas de que uno puede ahorrar. Salir de deuda, crédito, y luego ya, o sea, ¿qué pasa cuando ya tienes la noción de cómo salir de deuda, de que ya vas a empezar a ahorrar, de que ya empezaste a pagar tu deuda? Era algo que a mí me daba mucha inquietud. ¿Por qué? Porque en ese orden, porque yo me acuerdo que cuando yo iba a las clases de educación financiera, esta persona que da las clases, pues era inversionista de Wall Street y él hacía análisis de mercado y tenía toda esta información y a mí como que me daba coraje, yo decía, pues yo quiero aprender a invertir en la bolsa de valores y la primera vez que me acerqué, me dijo, ¿ya terminaste de pagar tu deuda? Y le dije, no, ahorita me dijo la mejor inversión que puedes hacer. Yo no lo entendía en el momento, pero era cierto. Dijo, es pagar tu deuda. No puedes empezar a invertir si estás endeudado. Entonces, que eso no significa que no te puedas volver a meter en deuda o que no puedas utilizar la deuda porque hay este concepto de deuda buena y deuda mala. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Inversiones, todo tipo de inversiones, o sea, vamos a empezar en invertir, por ejemplo, a lo mejor en que empiecen un negocio o una segunda actividad que les permita, puede ser dentro del mismo trabajo, que les permita generar más. Porque como les decía ahorita, o sea, y es algo que yo platicaba con otros empleados, inclusive en algún momento Daniel me pidió oportunidad, Daniel el manager me pidió muy al principio, me decía, oye, me da chance de conseguir trabajo en Sonic, me da chance de ir a Sonic de 12, venía a la guardería en la mañana, checar salida al mediodía, irme a trabajar a Sonic y regresar a las 3 de la tarde y cerrar para agregar esas horas. Entonces yo le decía, y así le hizo por algún tiempo, o en algunas semanas, y le dije, ¿cuál es el caso? Le digo, o sea, yo te ofrezco las horas existen aquí para el trabajo, y lo que quiero que entiendan es de que nadie por 40 horas sobrevive. O sea, ni siendo profesionista, ni ganando bien. O sea, yo luego llegué a un tope, o sea, sí, te pagan más y todo, pero luego llegas al tope. O sea, luego le llegas al tope porque aún así ganando, o sea, un sueldo en aquel entonces de, del doble de lo con lo que había empezado, que no era nada despreciable, o sea, era un buen salario, pero luego fui, saqué la foto esa donde estoy enfrente de una camioneta blanca, luego fui, saqué la troca y me endeudé. Entonces, pues ya no ganaba el neto de esos $800 que ganaba a la semana, pues ya le tenía que quitar $100 a la semana para el pago de la troca, entonces de 800 me iba a 700. Compré la casa y luego tenía que pagar adicionalmente pues el seguro de la casa, los recibos, entonces, y el mortgage, entonces la hipoteca. Entonces, ya no más de la hipoteca de los 700 que me quedaban después de pagar la camioneta cuando compré la casa, regresaba otra vez a los $500 originales o menos de $500 originales que tenía la semana. Entonces, luego, pues me di cuenta de que, o sea, tenía que hacer algo distinto, o sea, tenía que hacer algo
diferente, empezar a moverme por otro lado y a tener una entrada extra, algo que me permitiera potencializar lo que yo ganaba la semana. Entonces, cuando eso pasa, es cuando empiezas a pensar en inversiones, pero pues tienes que estar libre de deuda, no puedes estar endeudado. Vamos a hablar de las mejores inversiones que yo les puedo decir, y es uno de los temas que también me apasiona muchísimo y lo vamos a ver, es bienes raíces, porque a lo mejor pueden pensar que están en una posición en la que no pueden empezar a invertir. Bueno, si tienen deuda, si no están organizados, si no tienen esta información, pues sí puede ser difícil que lleguen al punto de la inversión. Pero con la educación adecuada y con el conocimiento adecuado, esperando en un tiempo futuro, que puedan empezar a invertir en bienes raíces. Yo empiezo con bienes raíces porque bienes raíces es la más fácil y tiene muchas pues variables, o sea, son muchas maneras de invertir en bienes raíces. Ir a comprar una casa no es el objetivo al final de cuentas. El objetivo es ver inclusive la casa que compren para ustedes mismos como una inversión, no a 30 años. Es darle vuelta al dinero, y bienes raíces permite mucho eso, y es una manera de resguardar lo que uno ahorra, porque la propiedad sube con el tiempo. Vamos a hablar de los seguros de vida, seguros hasta de carros, o sea, cómo protegerse, porque ustedes sí, pues ya podrán empezar a tener inversiones y podrán empezar a invertir y ya salieron de deuda, pero si no están asegurados, si no tienen un buen seguro de carro, o no tienen un buen seguro de casa, pasa algo a una persona, que le pase una desgracia en su casa y no está bien asegurado, puede perder todo el esfuerzo que llevaba hasta ese momento. Entonces, ¿cómo vamos a ir asegurando, conforme vamos avanzando, vamos a ir asegurando a nuestros hijos, a nuestra familia, seguros de vida, seguros de inversión, etcétera, etcétera, etcétera? Eso todo lo vamos a hablar también. Y llega un punto en donde ustedes ya tienen el plan, lo pueden repetir, lo pueden duplicar, seguir creciendo económicamente, y entonces ahora sí es un momento de hablar para hablar de un retiro. ¿Qué es lo que tienen ustedes pensado para llegar a cuando lleguen ustedes a su retiro? Entonces, que yo no me pienso retirar, o sea, la verdad, pero yo me quiero retirar en el sentido de que no tenga que trabajar. Entonces, y yo me puse una fecha, yo dije que para el 2000, que sería 2035, que más o menos como en un poquito más de 10 años, yo me iba a retirar. No estoy hablando de que voy a dejar el trabajo, ni voy a vender mi negocio, ni nada, pero me puse esta fecha porque en esta fecha yo pienso crecer mi portafolio de bienes raíces, crecer mis negocios, que aparte de Julians, pues mi otro negocio es también de bienes raíces, y crecerlo lo suficiente para poder retirarme. Aparte, pues tengo otras inversiones que son fondos de inversión, seguros, todas estas cosas que te permiten, al final de cuentas, que te van retribuyendo, de tal manera que cuando pasa el tiempo y ya los seguros están pagados, y los seguros de vida y tus inversiones ya te están dando constantemente, tu portafolio de bienes raíces te está dando constantemente, tienes entrada de todos los negocios que has creado, y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de inversiones, cómo crear entradas extras, que te permitan decir, ya no tengo que trabajar, trabajo porque quiero, pero no tengo que trabajar. Y te puedes dedicar a cuidar tus negocios. No, obviamente, pues ningún negocio crece si lo descuidas, tienes que estar al pendiente. Y el último tema, vamos a hablar de lo que es el legado, es en la última clase, que es cuál es el legado que ustedes van a dejar. Porque para mí el legado no necesariamente tiene que ser un legado económico, no tiene que ser un legado en una herencia para mis hijos. Es la educación que yo les doy a mis hijos, la importancia de enseñarle a otras personas lo que uno ya sabe. Entonces, al final de cuentas, este es parte de mi legado, enseñarle a otras personas lo que a mí ya me enseñaron. Pues llegó un punto en donde yo dije,
Ahora es mi turno de enseñarlo. Yo ya fui alumno por casi 7 años de educación financiera. Tengo muchos años, tengo 13 años, cumplo este 2024, ahora el 21 de octubre, cumplo 13 años que me traspasaron, que compré Julians, que es mi negocio, que yo lo crecí. Cumplo 17 años que empecé en bienes raíces y entonces toda esta experiencia es un legado para mis empleados, un legado para mis hijos, un legado para mi comunidad. Si yo pienso que si yo soy mejor persona porque tengo este conocimiento y lo aplico, entonces imagínense si todos tuviéramos este conocimiento, qué tanto podríamos mejorar el mundo, qué tanto podríamos avanzar como especie, como que no fuéramos, que tuviéramos, que todos nuestros sueños se realizaran. Entonces, cuando lleguemos a lo de las inversiones, vamos a hacer un tablero de visión, que eso es algo también bien importante, y vamos a definir cuáles son nuestros sueños. Desde poquito antes vamos a hacer ejercicios para empezar a soltarnos en cuanto a cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros sueños, qué es lo que queremos lograr y por qué, porque todo tiene que tener un porqué. Entonces, de aquí a las próximas 6 semanas, ese es el contenido de las clases. Como les digo, si quieren ahondar en alguno de los temas, podemos agregar una clase extra, etcétera. Pero este es el contenido y esto es lo que me gustaría comunicarles a ustedes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el dinero. Y no quiero, va a sonar como a teoría de conspiración, pero se los quiero enseñar por una razón. Yo vi este video que les voy a enseñar, yo lo vi como en el 2007. Acababa de comprar mi casa, andaba por ahí en esos, me acaban de subir el sueldo, fue la primera vez que me di cuenta de que el cheque, aunque te paguen el doble, no rinde, y que yo dije, quiero un negocio, o sea, yo quiero tener mi propio negocio. Entonces, ahí me topé con este video que habla del dinero, cómo es que existe el dinero. Y fueron los primeros videos, yo creo que salieron en YouTube de teorías como de conspiración desde el 2007. Y a mí me impactó muchísimo cuando yo lo vi. Y me empecé a meter como en o sea, hoyo de conejo, ese rabbit hole que le dicen la expresión en inglés, o sea, de ir a investigar más. Y fue como me topé con con los primeros libros de educación financiera. Porque yo digo, es que no, esto que yo estoy, o sea, parece algo irreal, o sea, de que el gobierno controle y el Banco de la Reserva Federal, que ni es banco, ni es reserva, ni es federal, o sea, que es una falacia lo que nos están contando. Fue la primera vez que yo abrí los ojos y que me puse a investigar de todo de estos temas, o sea, fue la primera vez que... Entonces pasa el tiempo y curiosamente ese video lo pone Alex en su clase y lo volví a ver hace unos años y sigue siendo tan impactante de verlo la primera vez. No sé si ya lo hayan visto, véanlo con una mente abierta, no lo vean con una mente de preocupación porque no es mi interés, lo que quiero es que se den cuenta de la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es de que vivimos como esclavos y tenemos que salirnos de este sistema. Y la única manera de salirnos de este sistema es por medio de la educación. Se oye muy teoría de conspiración, pero hay que verlo de esa manera. O sea, sí tiene algo de cierto. Si no nos damos cuenta de esto, y lo vamos a ver, los voy a ir dejando textos que van leyendo. A Alessa ya le había dejado que leyera el libro del hombre más rico de Babilonia. Vamos a ver aquí algunos de los temas del hombre más rico de Babilonia. Nos vamos a brincar al libro del padre rico, padre pobre de Roberto Kiyosaki, que fue el primer libro también que me topé en educación financiera, que me abrió los ojos y que yo dije, ay caray, o sea, sí estoy haciendo las cosas como que mal. Nunca nadie me enseñó nada del dinero ni de nada. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el dinero? Entonces uno si busca la definición del dinero, pues se encuentra uno muchas definiciones, pero quiero que la definición que quiero que aprendan del dinero es que el dinero en realidad es nada más una herramienta. Todos los conceptos, todo lo que tengan preconcebido, sale sobrando. Y lo vamos a hablar cuando hablemos de la desprogramación. O sea, cuando empecemos a desprogramarnos. El dinero es una herramienta nada más. No lo vamos a definir de que si el dinero es ya de veras, de que si está sustentado por oro, ni que si el dinero es
la inflación y que lo imprimen y que no existe, todo esto no. El dinero es una herramienta. Y más allá, independientemente de la forma de dinero que queramos hablar, porque hay de dinero a dinero, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de inversiones, porque existe el oro, y ahorita ya existe también las monedas digitales, particularmente Bitcoin. Ese también es dinero. El oro es dinero, la plata, los metales es dinero. Pero el papel que nosotros usamos como dinero tiene un valor subjetivo que nosotros le damos, porque en realidad no está respaldado por nada. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver el video. Le voy a poner, dura como 40 y tantos minutos. Se los voy a mandar en un enlace. Vamos a ver los primeros 20 minutos. Lo voy a poner un poquito más rápido para que se acabe más o menos como en 17 minutos. Y luego lo vamos a comentar porque me gustaría escucharlas a ustedes, a ver qué piensan. Lo voy a poner vamos a ponerlo en inglés, que fue el video que, como les digo, que fue el que yo me topé. Déjenme porque está medio lenta mi compu. Voy a compartir esta pantalla con ustedes. Money as debt. Y luego lo voy a poner un poquito más rápido de lo normal, a 1.25, y vamos a ver como 15 minutos del video. Ya me le subo todo el volumen. No. Dice, algunos de los hombres más ricos de Estados Unidos en el campo de comercio y manufactura tienen miedo de algo. Dice, algunos de los hombres más ricos tienen miedo de algo, y es que ellos saben que hay un poder en algún lugar tan organizado y tan sutil que está viéndolos, que los está observando. Y que ellos saben que es mejor no hablar de eso cuando hablan cuando hablan mal de ese poder. Y se refiere a de que esa cosa organizada que los está viendo somos las personas informadas. Ese es el miedo que tienen los poderosos, los bancos, que la gente se informe al final de cuentas. Pero bueno, anyway. Sí, nada más para si se escucha la música del video, ¿sí se escucha? ¿Sí la están escuchando? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Ahí va a empezar el video. Esto es bien importante. Dice que cada vez que un banco hace un préstamo, el banco crea nuevo crédito, nuevos depósitos y dinero nuevo. Eso es lo que dice. Dice, el proceso por el cual los bancos crean dinero es tan simple que la mente lo rechaza. Dice, permítanme controlar el dinero de una nación y no va a importar quién hace las leyes.
Two great mysteries dominate our lives, love and money. What is love is a question that has been endlessly explored in stories, songs, books, movies, and television. But the same cannot be said about the question, what is money? It's not surprising that monetary theory hasn't inspired any blockbuster movies, but it was not even mentioned at the schools most of us attended. For most of us, the question, where does money come from, brings to mind a picture of the mint printing bills and stamping coins. Money, most of us believe, is created by the government. It's true, but only to a point. Those metal and paper symbols of value we usually think of as money are indeed produced by an agency of the federal government called the Mint. But the vast majority of money is not created by the Mint. It is created in huge amounts every day by private corporations known as banks. Most of us believe that banks lend out money that has been entrusted to them by depositors. Easy to picture, but not the truth. In fact, banks create the money they loan, not from the bank's own earnings, not from the money deposited, but directly from the borrower's promise to repay. The borrower's signature on the loan papers is an obligation to pay the bank the amount of the loan plus interest, or lose the house, the car, whatever asset was pledged as collateral. That's a big commitment from the borrower. What does the same signature require of the bank? The bank gets to conjure into existence the amount of the loan and just write it into the borrower's account. Sound far-fetched? Surely that can't be true. But it is. To demonstrate how this miracle of modern banking came about, consider this simple story, the goldsmith's tale. Once upon various times, pretty much anything was used as money. It just had to be portable, and enough people had to have faith that it could later be exchanged for things of real value, like food, clothing, and shelter. Shells, cocoa beans, pretty stones, even feathers have been used as money. Gold and silver were attractive, soft, and easy to work with, so some cultures became expert with these metals. Goldsmiths made trade much easier by casting coins, standardized units of these metals whose weight and purity was certified. Well, to protect his gold, the goldsmith needed a vault, and soon his fellow townsmen were knocking on his door, wanting to rent space to safeguard their own coins and valuables. Before long, the goldsmith was renting every shelf in the vault and earning a small income from his vault rental business. Years went by, and the goldsmith made an astute observation. Depositors rarely came in to remove their actual physical gold, and they never all came in at once. That was because the claim checks the goldsmith had written as receipts for the gold were being traded in the marketplace as if they were the gold itself. This paper money was far more convenient than heavy coins, and amounts could simply be written instead of laboriously counted one by one for each transaction. Meanwhile, the goldsmith had another business. He lent out his gold, charging interest. Well, as convenient claim check money came into acceptance, borrowers began asking for their loans in the form of these claim checks instead of the actual metal. As industry expanded, more and more people asked the goldsmith for loans. This gave the goldsmith an even better idea. He knew that very few of his depositors ever removed their actual gold, so the goldsmith figured he could easily get away with lending out claim checks against his depositors' gold, in addition to his own. As long as the loans were repaid, his depositors would be none the wiser and no worse off. And the goldsmith, now more banker than artisan, would make a far greater profit than he could by lending only his own gold. For years, the goldsmith secretly enjoyed a good income from the interest earned on everybody else's deposits. Now a prominent lender, he grew steadily richer than his fellow townsmen, and he flaunted it. Suspicions grew that he was spending his depositors' money. His depositors got together and threatened withdrawal of their gold if the goldsmith didn't come clean about his newfound wealth. Contrary to what one might expect, this did not turn out to be a disaster for the goldsmith. Despite the duplicity inherent in his scheme, his idea did work. The depositors had not lost anything. Their gold was all safe in the goldsmith's vault. Well, rather than taking back their gold, the depositors demanded that the goldsmith, now their banker, cut them in by paying them a share of the interest. And that was the beginning of banking. The banker paid a low interest rate on deposits of other people's money that he then loaned out at a higher interest. The difference covered the bank's cost of operation and its profit. The logic of this system was simple, and it seemed like a reasonable way to satisfy the demand for credit. However, this is not the way banking works today.
Our Goldsmith banker was not content with the income remaining after sharing the interest earnings with his depositors, and the demand for credit was growing fast as Europeans spread out across the world. But his loans were limited by the amount of gold his depositors had in his vault. That's when he got an even bolder idea. Since no one but himself knew what was actually in his vaults, he could lend out claim checks on gold that wasn't even there. As long as all the claim check holders didn't come to the vault at the same time and demand real gold, how would anyone find out? This new scheme worked very well, and the banker became enormously wealthy on the interest paid on gold that did not exist. The idea that the banker would just create money out of nothing was too outrageous to believe, so for a long time the thought did not occur to people. But the power to just invent money went to the banker's head, as you can well imagine. In time, the magnitude of the banker's loans and his ostentatious wealth did trigger suspicions once again. Some borrowers started to demand real gold instead of paper representations. Rumors spread. Suddenly, several wealthy depositors showed up to remove their gold. The game was up. A sea of claim check holders flooded the street outside the closed doors of the bank. Alas, the banker did not have enough gold and silver to redeem all the paper he had put into their hands. This is called a run on the bank, and it is what every banker dreads. This phenomenon of a run on the bank ruined individual banks and, not surprisingly, damaged public confidence in all bankers. It would have been straightforward to outlaw the practice of creating money from nothing. But the large volumes of credit the bankers were offering had become essential to the success of European commercial expansion. So instead, the practice was legalized and regulated. Bankers agreed to abide by limits on the amount of fictional loan money that could be lent out. The limit would still be a number much larger than the actual value of gold and silver in the vault. Quite often the ratio was 9 fictional dollars to 1 actual dollar in gold. These regulations were enforced by surprise inspections. It was also arranged that, in the event of a run, central banks would support local banks with emergency infusions of gold. Only if there were runs on a lot of banks simultaneously would the banker's credit bubble burst and the system come crashing down. Over the years, the fractional reserve system and its integrated network of banks backed by a central bank has become the dominant money system of the world. At the same time, the fraction of gold backing the debt money has steadily shrunk to nothing. The basic nature of money has changed. In the past, a paper dollar was actually a receipt that could be redeemed for a fixed weight of gold or silver. In the present, a paper or digital dollar can only be redeemed for another paper or digital dollar. In the past, privately created bank credit existed only in the form of private banknotes, which people had the choice to refuse, just as we have the choice to refuse someone's private check today. In the present, privately created bank credit is legally convertible to government-issued fiat currency, the dollars, loonies, and pounds we habitually think of as money. Fiat currency is money created by government fiat or decree, and legal tender laws declare that citizens must accept this fiat money as payment for debt, or else the courts will not enforce the obligation. So now the question is, if governments and banks can both just create money, then how much money exists? In the past, the total amount of money in existence was limited to the actual physical quantities of whatever commodity was in use as money. For example, in order for new gold or silver money to be created, more gold or silver had to be found and dug out of the ground. In the present, money is literally created as debt. New money is created whenever anyone takes a loan from the bank. As a result, the total amount of money that can be created has only one real limit: the total level of debt.
governments place an additional statutory limit on the creation of new money by enforcing rules known as fractional reserve requirements. Essentially arbitrary, fractional reserve requirements vary from country to country and from time to time. In the past, it was common to require banks to have at least $1 worth of real gold in the vault to back $10 worth of debt money created. Today, reserve requirement ratios no longer apply to the ratio of new money to gold on deposit, but merely to the ratio of new debt money to existing debt money on deposit in the bank. Today, a bank's reserves consist of two things: the amount of government-issued cash or equivalent that the bank has deposited with the central bank, plus the amount of already existing debt money the bank has on deposit. To illustrate this in a simple way, let's imagine that a new bank has just started up and has no depositors yet. However, the bank's investors have made a reserve deposit of $1,111.12 of existing cash money at the central bank. The required reserve ratio is 9-to-1. Step 1. The doors open and the new bank welcomes its first loan customer. He needs $10,000 to buy a car. At the 9-to-1 reserve ratio, the new bank's reserve at the central bank, also known as high-powered money, allows it to legally conjure into existence 9 times that amount, or $10,000, on the basis of the borrower's pledge of debt. This $10,000 is not taken from anywhere. It's brand new money simply typed into the borrower's account as bank credit. The borrower then writes a check on that bank credit to buy the used car. Step 2. The seller then deposits this newly created $10,000 at her bank. Unlike the high-powered government money deposited at the central bank, this newly created credit money cannot be multiplied by the reserve ratio. Instead, it's divided by the reserve ratio. At a ratio of 9-to-1, a new loan of $9,000 can be created on the basis of the $10,000 deposit. Step 3. If that $9,000 is then deposited by a third party at the same bank that created it or at a different one, it becomes the legal basis for a third issue of bank credit, this time for the amount of $8,100. Like one of those Russian dolls, where each layer contains a slightly smaller doll inside, each new deposit contains the potential for a slightly smaller loan in an infinitely decreasing series. Now, if the loan money created is not deposited at the bank, the process stops. That's the unpredictable part of the money creation mechanism. But more likely, at every step, the new money will be deposited at a bank, and the reserve ratio process can repeat itself over and over until almost $100,000 of brand new money has been created within the banking system. All of this new money has been created entirely from debt, and the whole process has been legally authorized by the initial reserve deposit of just $1,111.12, which is still... Ok, este video, ahí dijeron, si quieren prender sus micrófonos porque me gustaría platicarlo con ustedes. No sé si este video lo vi yo como pues, dice ahí que de la deuda de Estados Unidos habla en el 2006. Este video yo lo vi a lo mejor como en el 2007. Y me impactó mucho. O sea, fue una de las primeras cosas que vi, porque después, es la primera parte, dura como 40 minutos el video, y lo vi y a mí me impactó mucho porque la deuda, el dinero se crea como deuda. O sea, los bancos hacen de nada, hacen dinero. Entonces, el Banco Central del que están hablando ahí es nuestro Banco de la Reserva Federal, que les digo, no es banco, ni tiene reserva, ni es federal. No es una entidad privada, ni siquiera es del gobierno, y ellos son los que controlan el dinero. ¿Quiénes son los miembros del board, de los directivos? Son los dueños de todos los bancos grandes aquí en Estados Unidos. Son los que controlan el dinero y son los que controlan la inflación y son los que controlan todo esto que pasó de imprimir dinero
durante la pandemia. Entonces, por eso les digo, no es como que teoría de conspiración, esto es algo real, esto es algo que pasa, o sea, que nos está pasando. Y es un video de hace 20 años, pero están hablando de la historia del dinero desde que empezó. O sea, hablan de esta persona que era un goldsmith, o sea, una persona que se dedicaba a trabajar el oro y luego prestaba oro y así es como empezaron los bancos. Y luego no tenía, se dio cuenta de que podía prestar más dinero del que tenía y así se originaron los bancos. Y hasta la fecha es igualito como funciona, no es diferente. Y la manera en que pueden prestar el dinero, y voy a ponerles otro video, este otro video habla como más claramente y en un periodo más cortito de lo que es esto, precisamente, cómo es que el dinero se crea de la nada. No está respaldado ni por oro. En Nixon, en el 1962, me parece, sacó al dólar de ser respaldado por oro y por plata. Y lo convirtió en lo que se llama legal tender. Legal tender es de que un billete vale lo que el billete vale y nomás puede ser intercambiado por otro billete. No, y antes había una reserva de oro y de plata que cada país tenía y así es como lo respaldaban. Ahora el dinero está respaldado por otro billete del mismo valor. Un billete de $1 está respaldado por otro billete de $1. Es papel, no es nada. Y los bancos lo crean a partir de la deuda. Y es lo último con lo que voy a concluir. Voy a ponerles este otro video que está en español. Es de una película que se llama El Concursante. Y les voy a poner... ¿dónde está? Les voy a compartir este video. Porque aquí lo va a explicar y lo va a explicar en español de la misma manera. Pase. Gracias por atenderme. Mire esto. Se subía sin billete. Una estrategia sencilla que le procuraba resultados inmejorables. Avanzaba poco a poco y no parecía tener ninguna prisa. Decía que Alemania era un buen país. ¿Qué le parece? Hay más de 250 empresas más de 30 solo en televisión. Vamos. No. Nunca hablo con economistas. Nunca. Es una pérdida de tiempo. Haré una excepción con usted porque usted parece un mal economista. Escuche, en realidad yo no soy... Estas son las reglas. Yo hablo y usted escucha. No habrá preguntas. Desconozco su caso, pero entienda esto. Solo hay un caso. Solo una situación. Así que no haga que pierda mi tiempo oyéndolo. Si presta atención, tal vez aprenda algo. Nos ceñiremos a las reglas y seremos rápidos. ¿Alguna objeción? Muy bien. ¿Qué quiere entonces? Quiero saber. Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio.
Pero claro, a veces sus tomates serán mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que... Que 100 docenas de huevos. Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Para simplificar. Ya no se puede comprar un caballo con huevos. Cambian los huevos por monedas y se acerca uno al estatua. Bonito, ¿verdad? Ese es el primer paso. Todo es más o menos igual que al principio. Salvo que ahora necesitamos oro para comprar las cosas que no producimos. Leche, carne, ropa, herramientas. En fin, la persona que inventó el sistema tiene un establecimiento. Un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo. El hombre es un altruista, claro. No quiere vendernos el oro, le basta con prestárnoslo. Por ejemplo, a mí me da 10 monedas, para mí, y me las deja en préstamo durante un periodo de 12 meses. Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. ¿Me importaría golpear más esas naranjas? Son para zumo. En su caso, si también quiere oro, hipotecará su huerto. Así que el hombre le presta 10 monedas. ¿A cambio de sus zanahorias? No. Usted sigue con sus tomates y sus zanahorias. No se tiene que deshacer de nada y puede seguir comerciando. Solo tiene que devolver al banco 11 monedas al cabo de un año. Las 10 que le prestaron, más el interés. ¿Cómo lo hará? Bueno, tengo un huerto, puedo vender mis productos. Y tiene usted todo un año. Solo si no cumple, el banco se quedará con el huerto. ¿De acuerdo? No hay problema. ¿Hay problema? No hay problema. ¿Cuál es el problema? Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo,
Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales, los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada. Con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada. Ok. Eso que explicó, esa es la realidad. Eso de, ok, les doy un préstamo, para empezar el préstamo va a generar dinero que no existe. No existe en ningún lado. O sea, lo están generando en el momento de dar un préstamo porque el banco puede prestar 9 veces más de lo que tiene en reserva. Entonces, en ese momento, cuando una persona va a pedir un préstamo y saca el dinero y lo lleva a otro banco, ese dinero generó en otro banco la posibilidad de ese banco de generar la posibilidad de prestar otra vez 9 veces más de lo que tiene en reserva. Y entonces de esa manera era el ejemplo que ponían en el video anterior de que de $1,000 crearon $100,000 de la nada. ¿Y qué respalda ese dinero? ¿De dónde viene el respaldo de ese dinero? El único respaldo que existe es de que la gente pague el préstamo. Y en este video pone algo todavía mucho más crudo, porque aquí te explica y lo dice al final, que el banco lo que está haciendo te está convirtiendo en un esclavo. Eres un esclavo del sistema financiero cuando tienes deuda. Entonces, y es la realidad, o sea, si tú pides un préstamo, vamos a decir, para una casa, por eso uno nunca debe comprar una casa pensando que se va a quedar hasta terminar de pagarla con esa casa. Y lo vamos a hablar en inversiones de bienes raíces y por qué. Lo mismo con el carro, ¿verdad? Es todo, porque el carro nunca va a ser una inversión. O sea, porque para empezar el carro ya está perdiendo valor desde que sale del lote. O sea, si tú el mismo carro que acabas de comprar vas y lo regresas al día siguiente, te dan 20% menos de lo que vale. Y ellos lo vuelven a vender al 100% del valor. O sea, ese es el valor del trading y el valor del retail. Entonces, ¿no conviene sacar un carro de agencia? Vamos a hablar más adelante. No conviene. Conviene cuando lo puedes justificar. Por ejemplo, si vas y si tienes un negocio y cuando hablemos de inversiones, que hablemos de crear su propio negocio y todo esto, vamos a hablar de lo que son los LLCs y los S-Corp y las corporaciones, cómo te defiendes de todo esto, porque es algo bien, cuando yo lo vi, yo dije, no manches, o sea, qué rollo, o sea, vamos a ser esclavos toda la vida. Eso es, o sea, eso es exactamente lo que quiere el gobierno y eso es exactamente lo que quiere, o sea, y que estemos distraídos con cosas, con el fútbol el fin de semana y o sea, pan y circo. Y se oye muy crudo, o sea, es como pues dices, oye, no, es una teoría de conspiración, no, esa es la realidad, porque, y esos son números reales, o sea, por ejemplo, si tú sacas una casa a 30 años, para el momento en que terminaste de pagar la casa, pagaste la propiedad y el doble. O sea, pagaste la casa 2 veces con los intereses. Y estamos hablando con intereses bajitos, a lo mejor del 5 o el 6%. Entonces, si te dejas y no tienes este conocimiento, al final de cuentas, terminas siendo un esclavo del dinero. Así es como las personas se hacen esclavas del dinero. Entonces, ¿dónde está la luz al final del túnel? ¿Dónde existe la luz al final del túnel?
en todo este conocimiento de la libertad financiera. O sea, esta es la realidad que les estoy presentando. Esto es lo que existe, esto es lo que es. Si ustedes no hacen nada por educarse, por entender cómo funciona el dinero, qué es el dinero, cómo se genera el dinero, todas estas cosas, si no entienden lo que es la deuda, si no hacen un objetivo para salir de deuda, si nomás se están endeudando, van a terminar siendo esclavos del dinero, del sistema financiero. Así, no se lo puedo poner de otra manera y se oye muy alarmante y a mí fue lo que, o sea, yo entré en shock cuando lo vi la primera vez. O sea, cuando yo entendí cómo funcionaba el dinero, yo ya había sacado casa y yo ya había sacado carro y yo estaba trabajando para alguien y el gobierno me quitaba un porcentaje de mis impuestos y luego pues vas y compras cualquier cosa que compras tiene impuestos y de todos lados te están quitando una parte. ¿Cómo reviertes eso? ¿Cómo le haces para revertirlo? Entonces, usas la educación financiera. Todos los conceptos de libertad financiera es luchar contra este sistema. Y no quiere decir que toda la deuda sea mala. Si me explico, más adelante cuando hablemos de inversiones de crédito y de deuda y todo esto, vamos a hablar al respecto. Y vas a ver cómo puedes hacer que no estés en este juego de convertirte al final de cuentas un esclavo del sistema. Y eso es lo que vamos a aprender en estas clases. O sea, es lo que yo les quiero enseñar, porque sí está muy preocupante esto y que la gente no lo sepa. O sea, eso de que pase el video al principio del control y que con un control apaga a las personas, es el control que tienen los bancos. No tiene el control o sea, literalmente, cuando termina el video, que dice, ¿dónde queda el dinero? O sea, el banco se termina quedando con todo. El hecho de que el banco se quede, dice que de dónde se va a pagar todo lo demás. El banco está esperando en que en un futuro todo lo que tú trabajes vaya para ellos. ¿En qué otro sistema económico y social se ha visto esto? ¿Qué otro ejemplo muy claro de que alguien trabaje para no recibir beneficio y el otro sea el beneficiado? ¿Cómo se llama ese sistema? Esclavitud. Entonces, para no ser esclavos del sistema, hay que informarse, hay que aprender, hay que ganarle en el juego, hay que ganar las jugadas, ¿sí me explico? Entonces, salir a trabajar y meterte en esta que le llaman la carrera de la rata, que es la definición del libro de Roberto Kiyosaki, de que ya empezaste en deudas y saliste de educación aquí en Estados Unidos, empezaste en deuda, compraste casa, te endeudaste más y así vas, o sea, para abajo, endeudado, 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 lo cual quiere decir que entre más te metas en deuda, más tiempo vas a ser esclavo de este sistema. Y hay que despertar, y hay que salirse de ese, y hay que saber jugar en la carrera de la rata para no irte enterrando y enterrando y enterrando más. Y esa es la importancia de esto. Entonces, cuando yo entendí que la contraparte, yo duré mucho tiempo tratando de entender esto, años, hasta que un día, o sea, me topo con los conceptos de libertad financiera, de lo que es la libertad financiera y en qué está basada la libertad financiera. ¿Y por qué es tan importante conocerlo y por qué yo se los quiero transmitir? Porque la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, vas ciego. O sea, sin dirección, sin objetivos, tus sueños nunca se cumplen, sigues siendo un esclavo durante toda tu vida, pasan 30 años, terminas de pagar tu casa y caes muerto, siendo un esclavo del sistema. Entonces, aquí se acaba la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Ya más o menos entendieron lo que es ahora, ¿qué es el dinero? El dinero sigue siendo una herramienta y es una herramienta muy útil, pero no hay que ser un esclavo del dinero. Hay que saber cómo funciona. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. Básicamente es como si el gobierno y pues los bancos se aprovechan de las necesidades del pueblo, ¿no? Sí, pues al final de cuentas, o sea, pues nadie te está obligando a nada, pero sin deuda no haces nada, sin deuda no compras casas, por eso te digo, cuando lleguemos al punto de hablar de la deuda, del crédito, de la deuda, de cómo funciona, hay que hacerlo funcionar a nuestra conveniencia. O sea, hay que saber cómo meterte en deuda, en qué términos y cómo salirte o sea, que sea conveniente para ti. O sea, que nunca al final de cuentas tú estés pagando, ni estés trabajando para pagar esa deuda. Y eso lo hablamos cuando hablemos de crédito e inversiones y cuando hablemos de deuda. Pues no sé si tengan alguna
pregunta o algún comentario? ¿Qué les pareció la primera clase? Eso sí me gustaría saber. Elena. A mí se me hizo muy interesante porque, pues, realmente yo no estoy muy endeudada, pero tomé muy malas decisiones igual con mis tarjetas de crédito, con mi carro. Y pues me preocupa mucho porque yo pues quiero más, obviamente. No quiero ser conformista y ahorita que veo pues, o sea, cómo efectivamente estoy siendo esclava total, sí me preocupa bastante. Sí, pues digo, y al final de cuentas aquí es un proceso, digo, yo las clases las terminamos en 6 semanas y no significa que en 6 semanas van a obtener la libertad financiera. O sea, a mí me tomó, fueron 7 años prácticamente de llegar a este punto en el que estoy ahorita y todavía me faltan, yo les digo, tengo un objetivo todavía de 10 años más para adelante para lograrla al 100%. O sea, va a ser un proceso de casi 20 años para mí, pero yo ya desde entonces pues ya estoy consciente de lo que estoy haciendo. Si alguien me hubiera enseñado este video o me hubiera explicado los conceptos de libertad financiera cuando yo tenía 20 y tantos años, o sea, créeme, pero, o sea, así como me dijo Alex Barrón, en algún momento tuviste que haber empezado, qué bueno que empezaste en algún momento. No importa, olvídate del tiempo pasado, es de aquí para adelante. Y es lo mismo que yo le digo. Ahora, viene con mucho compromiso de tu parte. O sea, el hecho de que de aquí el objetivo de la libertad financiera es que tú cumplas tus sueños, hay compromiso. O sea, no es nomás de que va a pasar así nomás porque, ya lo sé y ya va a pasar. No, nomás para darles un ejemplo, nosotros empezamos a pagar deuda en el 2018, la deuda del negocio y la deuda personal. Y nos apretamos así el cinturón, así bien cañón, cancelamos un chorro de suscripciones y de gastos innecesarios, dejamos de salir, de comer fuera y cosas por el estilo. Tardamos 18 meses en pagar las tarjetas de crédito, pero pasó. Y era una deuda muy grande. Toda la ganancia que tuvimos de bienes raíces, todas las ganancias que tuvimos del negocio, fue un periodo de 18 meses que todas nuestras ganancias se iban a pagar deuda. Y salimos y empieza la pandemia. Entonces fue muy tranquilizante y muy reconfortante empezar algo que no sabías que iba a pasar sin deuda. Y es el ejemplo que yo pongo. O sea, no puedes, lo mejor que puedes tener es decir, como si ahorita te metes en deuda es porque tienes con qué respaldarla. Y si yo me he metido en deuda, yo en cualquier momento puedo, o sea, tengo el momento, o sea, los recursos para salirme de la deuda inmediatamente si yo así lo dispongo. O sea, y esa es la manera en cómo se maneja la deuda. Entonces, y lo vamos a hablar cuando lleguemos a ese tema. Elena, ¿todavía estás ahí? ¿Ya te dormiste? ¿Qué pasó? Ya nos abandonó Elena. Bueno, aquí se termina la presentación. Espero que les haya gustado. Si quieren repasarla, la grabé, la voy a subir a YouTube y ahí les mando el enlace. Todos los videos que tengo también les puedo pasar los enlaces para que los terminen de ver. Entonces, ¿nos conectaremos cada lunes o...? Pues los siguientes 5 lunes que quedan, o sea, de las 6 clases, esta fue la primera, los lunes a las 6:30, de 6:30 a 8. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ok, César. ándale pues, ahí estamos. Bye, Elena. ¿Estás Bye, por ahí buenas todavía? noches. Bye, Alesa. Bye.